Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy la más cordial bienvenida, y si ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo gigante. Hoy tenemos un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y no es para menos. Vamos a desentrañar el misterio, el secreto a voces, la confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Mert y Afra confesaron su secreto. Sí, amigos, están juntos, en secreto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en cada detalle, en las pistas que nos llevaron hasta aquí, y en cómo esta revelación está sacudiendo el mundo del entretenimiento. Y antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Así que, ¿por dónde empezamos con esta bomba? La noticia de que Mert y Afra podrían estar juntos ha sido uno de esos rumores que circulan en redes sociales y foros de fans desde hace tiempo. Siempre hay química, ¿verdad? Esa chispa en pantalla, esas miradas que dicen mucho más que 1000 palabras, esas interacciones fuera de cámaras que para los ojos entrenados, gritan algo hay aquí. Pero claro, un rumor es un rumor hasta que se confirma. Y es precisamente esa confirmación, esa confesión pública, lo que hoy nos tiene aquí reunidos. Vamos a repasar un poco el camino. Hemos visto a Mert y Afra compartir proyectos, trabajar codo a codo, y la verdad es que su química es innegable. En cada serie, en cada película, en cada aparición pública, la conexión entre ellos ha sido palpable. Los fans, siempre tan observadores, han notado desde hace mucho tiempo esa cosa especial. Comentarios como su energía juntos es mágica, parecen una pareja real, o ojalá estuvieran juntos en la vida real, se repetían una y otra vez. ¿Y quiénes somos nosotros para culparlos, verdad? Cuando ves a dos personas que se complementan tan bien, es natural desearles lo mejor, y si esa mejor implica estar juntos, pues, ahí está el deseo. Pero los rumores, como les decía, pueden ser engañosos. A veces la química en pantalla es solo eso, profesionalismo y talento. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, las señales se fueron acumulando. Hablamos de pequeños gestos, de comentarios que parecían tener un doble sentido, de apariciones en eventos donde parecían buscarse con la mirada, de esa complicidad que trasciende la amistad superficial. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los fans, donde cada foto, cada me gusta, cada comentario compartido era analizado al milímetro. Y sí, hubo momentos en los que pensamos, esto ya es demasiado coincidencia para ser casualidad. Y entonces llegó el momento. El momento de la confesión. No fue un anuncio oficial grandilocuente, de esos que te preparan con comunicados de prensa y alfombras rojas. No fue algo más íntimo, más genuino, y por eso, quizás, mucho más impactante. Se dio a conocer a través de, y aquí es donde la información se vuelve un poco más delicada, porque los detalles exactos de cómo se hizo la confesión pueden variar según la fuente o el momento de la revelación. Pero lo fundamental es que ambos, de una u otra manera, dejaron claro que sí, que lo que se sospechaba, lo que se deseaba, era real. Imaginemos el escenario. Quizás fue en una entrevista donde uno de ellos dejó escapar un detalle crucial, un lapsus linguae que delató la verdad. O tal vez fue una publicación conjunta en redes sociales, aparentemente inocente, pero que para los fans más avezados era una declaración de amor en código. O incluso, quién sabe, una conversación privada que se filtró de la mejor manera posible, para que el mundo entero se enterara. Lo cierto es que la noticia estalló como una bomba, pero una bomba de alegría para muchos y de sorpresa para otros. La confirmación de que Mert y Afra están juntos, y lo han confesado. Ahora el en secreto es la parte que le añade el toque de drama y misterio. ¿Por qué en secreto? Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. Podríamos especular un sinfín de razones. Quizás, para proteger su relación de la vorágine mediática. Quizás, para mantener un espacio privado en un mundo que a menudo invade la vida de las celebridades. O tal vez simplemente porque prefieren vivir su amor sin la presión constante de las cámaras y los titulares. Y sinceramente creo que hay mucho que admirar en esa decisión. En un mundo donde todo se expone, mantener algo tan personal como una relación en un plano más reservado habla de madurez y de un deseo genuino de construir algo sólido, lejos del ruido. Esta confesión, a pesar de ser en secreto, ha tenido un impacto innegable.
Las redes sociales se inundaron de reacciones. Miles de fans celebrando, otros compartiendo su sorpresa, y algunos, por supuesto, especulando sobre los próximos pasos. La noticia se viralizó a una velocidad vertiginosa. Los portales de noticias del corazón, los blogs de entretenimiento, y hasta los medios más serios, se hicieron eco de la revelación. El nombre de Mert y Afra se convirtió en tendencia global, y no es para menos. Estamos hablando de dos figuras públicas que tienen una gran legión de seguidores, y su vida personal, cuando se vuelve pública de esta manera, siempre genera un gran revuelo. Es fascinante ver cómo la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo se desarrolla ante nuestros ojos. A veces las parejas se forman en el set y su amor florece bajo los reflectores. Otras veces, como parece ser el caso de Mert y Afra, el amor se cuece a fuego lento, en la intimidad, y solo se revela cuando los protagonistas deciden que es el momento. Y ese momento es subjetivo, personal, y cuando llega, es liberador para ellos y emocionante para quienes los seguimos. Analicemos un poco más las implicaciones de esta confesión. Para muchos fans, esta noticia no es solo un chisme, sino la validación de sus esperanzas y su percepción de la química entre los actores. Es la confirmación de que esa magia que veían en pantalla, de alguna manera, se trasladaba a la vida real. Y eso para un fan es un regalo. Sienten que han sido parte de un viaje, que han intuido algo que ahora se confirma. Para Mert y Afra esta confesión, aunque sea en secreto, marca un antes y un después. Ahora hay una nueva capa de conocimiento compartido entre ellos y su público. Quizás esto les traiga una mayor libertad para ser ellos mismos, sin tener que ocultar su relación. O quizás, por el contrario, les obligue a ser aún más cautelosos, conscientes de que cada movimiento será observado con lupa. Solo el tiempo dirá cómo gestionan esta nueva etapa. Pero volviendo a la esencia de la noticia, la clave es la confesión. No es que hayan sido descubiertos, o que haya habido una filtración malintencionada. Es que ellos mismos, en sus propios términos, han decidido compartir su verdad. Y eso en sí mismo es un acto de valentía y autenticidad. En un mundo donde la imagen y la percepción lo son todo, ser honesto sobre la propia vida privada es un acto de rebelión, en el buen sentido de la palabra. Ahora, la parte en secreto. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y la privacidad. ¿Hasta dónde debe llegar la exposición pública de las celebridades? ¿Es justo para ellos tener que vivir bajo un microscopio constante? Personalmente creo que todos merecen un espacio de privacidad, y si Mert y Afra han elegido mantener su relación en un ámbito más reservado, debemos respetarlo. Su felicidad es lo que importa, y si esa felicidad se encuentra en mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, pues así sea. Sin embargo, para nosotros, los espectadores y seguidores, esta confesión es una ventana fascinante a sus vidas. Nos permite entender mejor su conexión, la profundidad de sus sentimientos y la historia que están escribiendo juntos. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas con vidas reales, con amores, con ilusiones y con la necesidad, como todos, de vivir esas experiencias de manera auténtica. ¿Qué podemos esperar ahora? Probablemente veremos más gestos sutiles, más coincidencias que para los fans serán confirmaciones. Quizás con el tiempo se sientan más cómodos compartiendo más aspectos de su relación. O quizás mantengan ese equilibrio entre lo público y lo privado, una línea muy fina que solo ellos saben dónde trazar. Lo importante es que han dado el paso, han confesado su secreto, y ahora sabemos que Mert y Afra están juntos. En resumen, la noticia de que Mert y Afra han confesado que están juntos, aunque sea en secreto, es un bombazo que ha revolucionado las redes sociales y el mundo del entretenimiento. Hemos sido testigos de cómo los rumores y las especulaciones se han transformado en una realidad confirmada por ellos mismos. Su decisión de mantener esta relación bajo un velo de privacidad añade un toque intrigante, pero sobre todo, muestra su deseo de proteger su amor de la vorágine mediática. Es una historia que nos recuerda la importancia de la autenticidad, la valentía para compartir la verdad y el derecho a la privacidad, incluso para las figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la última gran noticia del mundo del entretenimiento. Ha sido un placer desgranar cada detalle con ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión? ¿Les sorprendió? ¿Qué creen que significa este en secreto?
Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Déjenos saber sus teorías, sus reacciones, todo. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir recibiendo todo el contenido más jugoso y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.